Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo una palabra de reflexión con cada uno, que espero pueda ser de bendición, que espero pueda ser de edificación en cada uno. Y vamos a hablar de la madurez espiritual. Si hay algo que en este momento la iglesia necesita, son personas fuertes y lo más importante, personas maduras. Personas que alcanzan, que crecen y que no solamente crecen, sino que se edifican a través de qué, a través de lo que Dios da. Y esto lo logramos a través cuando nosotros estamos en su presencia, cuando estamos caminando con Él. Y lo invito a que vea el video anterior, qué significa caminar con Él. Y este es un tiempo en el cual Dios está poniendo en una demanda en cada uno de sus hijos. Probablemente usted me esté viendo y usted esté pensando que no lo es, pero se va a sorprender que al final de este tiempo, al final de este video, no por una casualidad usted está viendo este material, no por una casualidad usted vino a dar con este video, fue porque algo capturó su atención y lo más importante, ese que capturó la atención está ahí con usted y tiene un plan, tiene un propósito, así que lo invito a que vea hasta el final este video. Voy a hablar de tres categorías, dos de las cuales no deberíamos de aspirar ser y una a la cual sí debemos aspirar a llegar. Y para poder llegar a esa, sí hay que hacer un esfuerzo, pero en el caminar usted va alcanzando algo, madurez. Entonces, yo le invito a que podamos conocer y a que podamos entender estas partes. Miren lo que dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Declara lo siguiente: pero el hombre natural, y yo quiero que subraye esa palabra, hombre natural, porque es nuestra primera clasificación, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual se entiende desde un ámbito espiritual. Pero si usted no conoce lo espiritual, sencillamente va a resultarle eso, conforme a lo que está declarando esta palabra, una locura. Ahora bien, hay una característica especial que tiene este hombre natural. Este hombre natural nace una vez, pero muere dos veces. ¿Cómo así? Es decir, hay una muerte física, natural, que todos tenemos que pasar, pero hay una segunda muerte que este hombre natural pasa, y es aquella muerte que tiene que ver con lo espiritual, aquella muerte en la cual no va a un lugar eterno de paz, sino a un lugar de tormento. ¿Producto de qué? Producto de que no llegó a conocer, de que no llegó a entender aquello que sí era eterno, aquello que sí estaba en los planes espirituales, y la palabra lo declara claramente porque no lo entendió. Si usted está dentro de este clasificativo, lo único que le quiero pedir es una cosa, que le pida al Padre, que le diga: Señor, yo quiero entender lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque esto entonces nos lleva a otro calificativo que sí tiene que ver con esto precisamente. Mire, le voy a poner de ejemplo, para poder entender esto de lo natural, le voy a poner de ejemplo una fruta que la mayoría deberíamos de conocer. Por ejemplo, si usted tiene una manzana y usted ve un agujero dentro de la manzana. Ayer que compartíamos la palabra en el ministerio, yo les preguntaba a ellos, ¿qué es lo que usted pensaría? ¿Cómo entró el gusano o cómo salió el gusano? Y la respuesta es sencilla. El gusano no entró, el gusano salió de la manzana. ¿Por qué? Porque así como la semilla de esa manzana empezó a crecer,
así también había algo malo que dentro de ella estaba creciendo. Pero llegó a desarrollarse producto del ambiente en el cual estaba. ¿Qué le quiero decir con esto? Las personas no nacen malas. Hay un ámbito, un ambiente que hace que eso se desarrolle y salga. No es que la persona se hizo, es que de la persona salió algo. Entonces, ¿cuál es el cuidado que nosotros tenemos que tener? Es el siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando tanta atención? Que eso viene, entra a nuestra mente y desciende a nuestro corazón y se manifiesta en algo. ¿Qué es lo que nosotros manifestamos? ¿Qué es aquello que de cotidiano nosotros hacemos? Porque eso que de cotidiano nosotros estamos haciendo va a producir un fruto. Pero eso lo va a controlar aquellas cosas que nosotros estamos escuchando. Aquellas cosas que no solamente estamos escuchando, sino que eso que escuchamos lo guardamos. Dejamos que suba a nuestra mente. ¿Para qué? Para que se vuelva eso un plan. Descienda a nuestro corazón y se manifieste en un producto. Entonces, eso tiene que ver con el pecado. Pero lo quiero llevar entonces, con este ejemplo, de lo que no debe de ser, a lo que sí debe de ser. Entonces, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, y declara lo siguiente. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este hombre espiritual tiene esta característica. Vamos a profundizar un poquito más hablando del hombre natural y hablando del hombre espiritual. Perdón, le voy a destacar dos cosas. Le voy a destacar lo siguiente. Esta persona tiene la característica que nace dos veces, es decir, un nacimiento natural físico que todos conocemos. Y si usted me está escuchando como un natural, no va a entender lo siguiente que le voy a decir. Y un segundo nacimiento que tiene que ver con lo espiritual, lo que nosotros llamamos el hombre nuevo. El hombre que dejó las cosas viejas para empezar ¿a qué? A dejar que lo nuevo de Dios, a dejar que lo bueno de Dios entrase. Ese es el segundo nacimiento. Pero la otra característica que tiene este hombre espiritual es que muere una sola vez. ¿Y qué es esa muerte de una sola vez? La muerte física que nosotros hablábamos. Con la diferencia que esa muerte física es solamente un trasladar del lugar de habitación de un ambiente físico a un ambiente eterno maravilloso en la presencia del Padre. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando entendemos esta parte, cuando entendemos esto que tiene que ver con lo espiritual, entonces vamos conociendo y entendiendo un poco más. Y este precisamente debe de ser nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque las personas maduras es el anhelo que tenemos que tener. Jesús vino a esta tierra y yo le pregunto lo siguiente. De lo que Jesús vino a hacer, ¿qué fue lo que más hizo? Si su respuesta es milagros, si su respuesta es estar en las multitudes, si su respuesta es que haber insultado a los fariseos, o haber puesto claro a los fariseos, o haber hecho esto o lo otro, le voy a decir una cosa que Jesús hizo más aquí en la tierra y lo podemos ver en los 4 evangelios y es algo coincidente y fue orar. Fue estar en la presencia del Padre. De hecho, dice que Jesús siempre buscaba un lugar apartado y se iba a orar. Y se iba toda una noche, todo momento, ¿para qué? Para conocer, para escuchar al Padre. Y a través de eso que Él escuchaba, Él podía hacer. A través de eso que Él escuchaba, Él sabía que tenía que hacer ante una persona que se acercaba con necesidad. ¿Por qué? Porque ya lo había escuchado del Padre. Cuando Él enfrentó
mientras estaba dormido en esa barca. ¿Por qué se pudo dormir en esa barca? Porque ya había escuchado que Dios tenía un plan y había escuchado que Dios iba a liberar precisamente en un lugar a un endemoniado, a un hombre que tenía una legión dentro de él de demonios que le estaban atormentando, pero ya él sabía que iba a haber oposición, pero detrás de esa oposición venía una bendición, venía la libertad de una persona. Y a través de eso, a través de entender ese perfecto plan, Jesús podía descansar. Por eso cuando él se levantó molesto, y esta es la parte que si la escuchamos como un natural o como la otra categoría que estoy por decirle, no la va a entender. Pero diferente es cuando en lo espiritual aprendemos a escuchar a Dios y aprendemos a entender. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez usted puede estar pasando por una situación difícil en este momento, por una situación que no entiende. Y le digo algo, esta situación difícil y esto que usted no puede entender es precisamente el punto de partida que Dios va a utilizar para algo bueno que está por venir. La pregunta es, ¿está usted preparado para recibir eso algo bueno que Dios está por traer? Bueno, lo invito a algo, a que esto malo que usted está pasando lo pueda transformar en algo que verdaderamente usted tenga la fe que está por venir algo bueno. Esto es locura para aquellos que no lo entienden, pero es una verdad para aquellos que han madurado, para aquellos que han caminado, para aquellos que han entendido la diferencia, para aquellos que saben que el Padre tiene un plan, para aquellos que saben que el Padre tiene algo poderoso, para aquellos que saben que el Padre tiene algo que está haciéndose, que se está elaborando, que está ocurriendo en lo espiritual y que está por manifestar algo verdaderamente poderoso. Entonces, vamos a esa categoría, a esa parte que precisamente nosotros tenemos que entender en este momento. Y tiene que ver con el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Declara lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, esta tercera categoría es precisamente la más delicada, o por así decirlo, la peor. ¿Por qué? Porque en esta estamos hablando de aquellos que son creyentes, pero que estando dentro de la iglesia se apartan de la verdad. Entonces, ahora quiero que vayamos al versículo 14 y nos enfoquemos en el hombre natural. ¿Por qué? Porque éste no conoce a Jesús. Porque éste no valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque éste no entiende el inmenso amor que Dios tuvo para con nosotros, que, dándonos lo que más amaba, nos demostró lo especial que somos para Él. Entonces, esto tiene que ver con aquello que únicamente se deja llevar. ¿Por qué? Por lo físico natural. Si yo le dijera en este momento que tuviera que cubrir sus ojos y que caminar únicamente con lo que usted escucha, ¿verdad que le sonaría loco? Usted diría, yo necesito que los ojos para poder ver lo que está delante de mí. Y esta es una verdad. Hay momentos en que hay que cerrar los ojos a lo físico que estoy viendo. ¿Por qué? Porque sencillamente no es el panorama del cual Dios me ha hablado. Pero si yo escucho, es diferente. Me encanta siempre poner este ejemplo. Cuando un piloto va en una aeronave, no puede confiar a lo que está viendo, porque él sencillamente solo ve nubes. Él tiene que confiar en sus instrumentos, que le dicen, gracias a lo que escucha de la instrucción de la torre de control, la altura que tiene que llevar. Porque si antojadizamente él llevara la altura que él quisiera, él sencillamente podría chocar con otro aeroplano y producir una catástrofe. Entonces él tiene que escuchar instrucciones. Él escucha cuál es el rumbo que tiene que llevar. Él escucha cuál es la altura correcta que tiene que llevar. Y a través de lo que él está escuchando, él está guiando una gran aeronave. ¿Qué le quiero decir con esto?
Nuestra vida, ojalá solo fuésemos nosotros, es que nuestra vida conduce a nuestra familia, es que nuestra vida conduce a nuestras generaciones, es que las decisiones que nosotros tomemos no se pueden basar en base a vista, porque si solo estamos viendo blanco, aparentemente puede ser lo que usted esté viendo. Lo más importante es lo que estamos escuchando, y eso que estamos escuchando tiene que ver con el espíritu. Probablemente no me esté entendiendo si usted no conoce, si tal vez usted es una persona natural o tal vez una carnal, no lo sé. Pero le tengo una buena noticia. Este mensaje es para que usted anhele, desee ser alguien que entiende el ámbito espiritual, ser alguien que quiere escuchar. Mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 19. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el espíritu, es decir, los carnales, los que no conocen. Y ojo, ese espíritu es con mayúscula, ese espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo que dijo Jesús, antes de partir, les conviene que yo me vaya para que venga Él. ¿A quién estamos escuchando? ¿Al espíritu de este mundo o al espíritu de Dios? Porque estoy seguro de una cosa, el espíritu de Dios nos va a llevar a cosas grandes. Ahora quiero enfocarme en lo que tiene que ver con el hombre espiritual, a ese que nosotros debemos anhelar. Dice Primera de Corintios capítulos 11 y 12, siempre en el mismo capítulo, en los versículos anteriores, dice, porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué maravilloso! Nadie conoce las cosas de Dios, pero alguien sí las conoce, el Espíritu con mayúscula de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga sobre ustedes. ¿Quién? El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que podamos entender? Cuando a veces nosotros hablamos de salvación, pensamos que la salvación se limita a una oración, pero la salvación es algo más que eso. Es traer a Dios a nuestra vida. Es traer los planes de Dios a nuestra vida. Es permitir y dejar que Dios trabaje en nosotros y haga algo poderoso. Esta es la invitación que yo le hago. A entender que si Dios viene a morar en nosotros, las cosas que vamos a hacer, otros no las van a poder entender. Otros van a decir, es imposible que salga algo bueno de esta persona por lo que tal vez conoció de usted o lo que piensa de usted. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? ¿Sabe qué es lo más especial de todo esto? Es lo siguiente, que cuando dejamos que Dios venga a morar en nosotros, de nosotros va a salir un buen fruto. De nosotros va a salir algo diferente para este tiempo. Entonces, estando consciente de esto, tenemos que entender esto. Tenemos que entender que como hijos de Dios, si por ejemplo nosotros nos estamos congregando en un ministerio, debemos de entender una cosa. Esto no es algo que es una suma de tiempo. Esto en realidad tiene que ver con algo que demanda de nosotros algo más. Algo que nos saca de lo común, algo que lo saca, de lo natural, para entenderlo un poco mejor, a aquello que está por encima de lo natural. Hay una foto que a mí me encanta. Una foto que mi esposa se tomó hace mucho tiempo en un lugar que se llama Chiminique, que es un lugar para niños. Hay una silla muy curiosa ahí, o había, o está, no sé, no lo sé, la verdad. Puede ser que está porque tiene que ver con su logo. Y en ese lugar mi esposa se tomó una foto abrazando una rana. Y en esa rana
dice una foto con mi esposo antes que le diera el beso, es decir, antes que se convirtiera en príncipe. Y recuerdo que eso produjo, ella lo subió en el Facebook y produjo una serie de likes de un montón de gente, como de me gusta y eso. Incluso la foto al final, pues no la he encontrado. Y me encanta esa foto por lo siguiente. Y le quiero poner con este ejemplo. Un renacuajo pasa a ser una rana. Y hay muchos cristianos que piensan que todo es cuestión de tiempo y que tienen que ser una rana. Pero ¿qué tal si le digo lo siguiente? ¿Qué tal si entendemos una cosa? Que esa rana, poniéndonos en el cuento, tiene que ser un príncipe. ¿Qué tendría que hacer esa rana? Visitar el jardín de todas las princesas. ¿Para qué? Para lograr que una de ellas, con el canto que la haga o con aquello que la haga, lo convierta en príncipe. Pero usted está pensando de forma natural o usted está pensando de forma carnal. Y tal vez usted está pensando esto es una locura. Pero ¿qué tal si en esto que le estoy explicando podemos entender una cosa? Cuando nos metemos a buscar a Dios, cuando hacemos algo que no todos hacen, algo que, bueno, un cristiano debería de hacer pero que no está haciendo, aparenta hacerlo o dice hacerlo pero no lo está haciendo. Orar, ayunar, adorar a Dios, buscar su presencia, dar a otros. Esto tiene que ver con madurez. Y esto tiene que ver con eso que precisamente cada uno de nosotros debemos de anhelar. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Cuando se habla de este hombre espiritual, se habla de esa palabra juzgar. Y esa palabra juzgar en el versículo 15 tiene que ver con una cosa, discernimiento, es decir, conocer los planes de Dios. Esto es reservado para aquellas personas que son maduras. Mire cómo cierra el capítulo 2 en el versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Es una pregunta. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Las personas maduras, las personas que saben escuchar, las personas que saben buscar, las personas que no se conforman con lo que tienen, sino que van mucho más allá de aquello que precisamente Dios tiene reservado. Entonces, con esto entendemos una cosa. Qué privilegio es el que nosotros tenemos. Porque, ¿sabe? Para el hombre natural, todo esto puede sonar una locura. Es como que un loco fuera a un médico y le dijera a un médico, un loco, que está preocupado por otro loco que está mirando. Y tal vez el médico le diría, o en su diagnóstico se lo reservaría, no sé qué haría. Pero diría, ¿cómo un loco está criticando a otro loco? Eso tiene que ver con esto que normalmente a veces se levanta en las iglesias o en el mundo natural cuando criticamos a un cristiano y no nos damos cuenta que eso que criticamos en aquel, en realidad en él es cordura. Y el no reconocer en la persona que no quiere reconocer a Dios, que no quiere, que no quiere que no quiere esa cosa grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, resulta una locura. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender? Que hay una categoría de la cual nosotros debemos de anhelar, pero hay dos que no debemos de anhelar. Y la última, y la más delicada, son los carnales. Y esta que tiene que ver con creyentes que son creyentes y a la vez no creyentes. Con cristianos carnales. Con cristianos que viven en la iglesia, pero que disfrutan en la carne. Entonces, es una contradicción. ¿Por qué? Porque quieren conocer las cosas de Dios, pero quieren seguir en aquello que no nos está llevando a conocer a Dios, sino que Dios en su palabra declara que esas cosas no son agradables a Él. Y esas son precisamente las que estas personas hacen. Y tiene que ver con esto, con lo que hablábamos del libro de Primera de Corintios. Personas carnales, personas que son niños espirituales. Dice en el versículo 2 el apóstol Pablo de ese mismo capítulo, os di de beber leche, no vianda, pero aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, usted se imagina
ir a un lugar donde están los bebés recién nacidos, donde están los recién nacidos, donde están los bebés, y de repente ver a alguien grande, tal vez, qué sé yo, de unos 40 años en pañales pidiendo Pepe o pidiendo, así muchas veces estamos, aquellos que no quieren madurar, aquellos que no quieren entender. ¿Y qué diría otro que lo estuviera viendo de fuera? ¡Ey, eso no es normal! Sí, pero ese que está afuera también está con pañales. Ese que está afuera también está todavía tomando leche. Ya es tiempo de dejar de tomar leche y empezar a crecer, a buscar, a entender, a escuchar. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que entender? Mire, estas personas, este grupo de personas, son personas que caminan derrotadas, cuando en realidad Dios nos lleva a caminar en victoria. ¿Por qué? Porque están viendo lo que tienen delante de sus ojos y no están escuchando instrucciones para entender cómo eso que está delante de sus ojos puede sencillamente desaparecer y venir lo bueno que Dios tiene preparado para este tiempo. Lo otro que nosotros debemos de entender, son personas que son dependientes. ¿Qué significa esto? Dependientes de la opinión de otros. A veces dependientes de personas que no tienen conductas correctas, de personas que no tienen tal vez una moral para poderle decir algo, pero que usted por agradar la opinión de esa persona o por buscar la aprobación de esa persona, usted hace algo que en realidad no busca la aprobación. Y lo más delicado aún, estas personas también tienen esa capacidad de dividir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si hay una acción que nosotros hagamos va a traer como consecuencia la división, eso sí es sumamente delicado. Por favor, califique todas las anteriores. Piense por un momento, ¿qué es lo que en realidad estamos buscando? ¿Somos naturales porque no hemos sencillamente reconocido a Dios? ¿O somos carnales dentro de una iglesia haciendo una obra que no tiene que ver con aquello que Dios quiere que nosotros hagamos? Pero, si su caso es que tal vez usted es una persona que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, tal vez es una persona en la cual usted dijo, no, yo quiero estar mejor, quiero que mi vida sea diferente, le tengo noticias. Usted no puede ser un adulto que nace adulto. Nacemos bebés. Y la primer gran decisión que usted tiene que tomar, yo necesito ayuda. Pero necesito ayuda de alguien que sea más grande que yo, que me pueda ayudar a corregir aquello que yo en mis fuerzas no puedo. O usted es ese carnal que se apartó, que tomó la decisión de apartarse y de seguir más aquellas cosas que Dios dijo que no le agradaban, pero que hoy quiere tomar una decisión diferente y se encuentra en el mismo punto. Hoy lo quiero invitar. No es solamente, la salvación no es solamente una oración, es invitar a Dios que venga a nosotros y que de nosotros no salga lo malo, sino que de nosotros salga lo bueno, y que de nosotros salga luz, y que de nosotros salga bendición. Y lo invito a hacer una oración ahí donde está. Abra sus labios. ¿Por qué? Porque el abrir mis labios es confesar. El abrir mis labios es como lo dice la palabra en el libro de Romanos, cuando confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Señor. Cuando reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz, ahí es cuando verdaderamente nosotros somos salvos. Así que vamos a orar y lo invito a que ore conmigo. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados
y reconozco el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que por amor a mí, Señor, Él se entregó en esa cruz y todos mis pecados fueron con Él rotos. Reconozco que a través de su muerte, a los 3 días tú le resucitaste y que no es un Cristo muerto, es un Jesucristo vivo. Y Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi corazón, que transformes este pensamiento en los pensamientos correctos y en las verdades correctas que solamente tú tienes, y me enseñes a escucharte, y me enseñes a seguirte, y me enseñes a caminar en el camino correcto. Yo me declaro libre, yo me declaro salvo, yo me declaro sano, por el poder que hay en el nombre, por el poder que hay en la sangre, por el poder que nace de Dios. Señor, yo recibo esas promesas y yo declaro que tu presencia habita en mí y que al morir no voy a sufrir 2 muertes. Únicamente va a haber una muerte física natural que lo único que va a hacer es trasladarme de un lugar a otro. Y en ese lugar especial, como tú mismo lo dijiste, sé que has preparado un lugar para mí. Amén. Y si usted ha hecho esa sencilla oración, yo lo quiero invitar. Al pie de este video hay una dirección de correo electrónico. Escríbanos. Yo sé que esta palabra va a traer en usted un antes y un después. Y nos va a llevar a aquello que Dios quiere hacer para este tiempo. Así que yo le bendigo ahí donde está. Y yo lo quiero invitar a que juntos, una familia Dunamis, hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos para que en este tiempo podamos entender, Señor, lo necesario, lo vital que es, Señor, que nosotros caminemos, Señor, de tu mano. Y lo más importante, que no estemos confiados en el tiempo en el que nosotros te hemos conocido, sino lo más importante es entender, Señor, tus planes, es entender tus propósitos, es madurar en ti, es conocer tu carácter y dejar, Señor, que tus planes sean, Señor, realizados en nuestras vidas. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra y declaramos que tu presencia nos llena en este tiempo. Lo declaramos y lo creemos por la fe en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga ahí donde usted está y nos vemos en la próxima. Bendiciones.